El 13 de octubre de 1972, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya despegó de Montevideo, Uruguay. El vuelo llevaba un equipo de rugby, los Old Christians, junto con sus familiares y seguidores. Su destino era Santiago, Chile. El vuelo estaba lleno de emoción y anticipación por el próximo partido de rugby. Sin embargo, esta emoción pronto se convertiría en terror. En lo alto de la cordillera de los Andes, ocurrió la tragedia. El avión, azotado por fuertes vientos y cegado por espesas nubes, se estrelló contra un remoto y desolado glaciar de montaña. El impacto fue devastador. El avión se hizo pedazos, esparciendo escombros por el paisaje nevado. El mundo pareció detenerse mientras los sobrevivientes, muchos de ellos gravemente heridos, luchaban por comprender la magnitud del desastre. Estaban varados en uno de los entornos más implacables de la Tierra, a millas de la civilización, sin forma de contactar con el mundo exterior. El lugar del accidente estaba ubicado a una altitud de más de 11.800 pies. El aire era escaso, lo que dificultaba la respiración. La temperatura descendía por la noche, alcanzando niveles que amenazaban la vida. Los sobrevivientes se acurrucaron dentro del fuselaje destrozado del avión, tratando desesperadamente de mantenerse calientes y consolarse mutuamente. Sabían que sus posibilidades de supervivencia eran escasas, pero se aferraban a la esperanza de ser rescatados. De los 45 pasajeros y tripulantes a bordo del vuelo 571, 29 sobrevivieron al impacto inicial. Se enfrentaron a una realidad desalentadora, temperaturas heladas, suministros limitados y el paisaje desolado de los Altos Andes. Los sobrevivientes rápidamente se dieron cuenta de la gravedad de su situación. Estaban varados en un remoto glaciar de montaña, a millas de cualquier asentamiento conocido. Los restos del avión ofrecían una protección mínima contra los elementos. La comida y el agua eran escasas. Los sobrevivientes racionaron los escasos suministros que pudieron rescatar de los restos. Las barras de chocolate, algunas bolsas de maní y botellas de vino se convirtieron en productos preciosos. Derritieron nieve para obtener agua potable, utilizando fragmentos de metal del avión para reflejar los rayos del sol. A medida que los días se convertían en noches, los sobrevivientes lucharon no solo contra los desafíos físicos, sino también contra el trauma psicológico del accidente y la pérdida de sus seres queridos. Los sobrevivientes se organizaron, asignando tareas y responsabilidades para asegurar su supervivencia. Trabajaron juntos para recolectar nieve para obtener agua, racionar la comida y atender a los heridos. Los jugadores de rugby, acostumbrados al trabajo en equipo y la disciplina, asumieron roles de liderazgo, y su fuerza física y mental demostró ser invaluable en esos primeros días. A medida que los días se convertían en semanas, los sobrevivientes se enfrentaron a una verdad horrible. Sus escasos suministros de alimentos estaban disminuyendo y la inanición se convirtió en una amenaza muy real. Atrapados en el páramo helado, sin esperanza de rescate a la vista, se enfrentaron a una decisión inimaginable. Para sobrevivir, tuvieron que consumir los cuerpos de sus compañeros fallecidos. Fue una decisión nacida de la desesperación, un testimonio del instinto puro de supervivencia. El acto de consumir la carne de sus amigos y compañeros de equipo fue profundamente traumático. Iba en contra de todas las creencias morales y religiosas que apreciaban. Sin embargo, era una cuestión de supervivencia. La decisión se tomó colectivamente, con el entendimiento de que era la única forma de mantenerse con vida el tiempo suficiente para tener una oportunidad de rescate. Los sobrevivientes hicieron un pacto, un voto solemne de que si alguno de ellos perecía, sus cuerpos serían utilizados para sustentar a los demás. La fuerza que obtuvieron el uno del otro, la voluntad inquebrantable de vivir y la esperanza que los mantuvo en marcha, incluso frente a un horror inimaginable, es un testimonio de la resistencia del espíritu humano. Los Andes los habían probado de maneras que nunca podrían haber imaginado, llevándolos a los límites de la resistencia humana. Después de 10 angustiosos días varados en la montaña, con su esperanza disminuyendo con cada hora que pasaba, los sobrevivientes tomaron una decisión desesperada. Sabían que si se quedaban en el lugar del accidente, seguramente perecerían. Su única posibilidad de supervivencia era enviar un grupo a buscar ayuda. Roberto Canessa, un estudiante de medicina, y Fernando Parrado,
un joven fuerte y decidido, se ofrecieron como voluntarios para la peligrosa misión. Sin mapa, brújula ni equipo de montañismo, su viaje estuvo plagado de peligros. Se enfrentaron a terrenos traicioneros, tormentas de nieve cegadoras y la constante amenaza de hipotermia. Confiaron en sus instintos, su determinación y la débil esperanza de que se dirigían en la dirección correcta. Su viaje fue un testimonio del indomable espíritu humano, una lucha desesperada por la supervivencia contra todo pronóstico. Durante 10 agotadores días, Canessa y Parrado caminaron penosamente por las montañas. Lucharon contra el agotamiento, el hambre y la desesperación. Sacaron fuerzas el uno del otro, su determinación compartida, alimentando cada uno de sus pasos. Sabían que la vida de sus amigos y compañeros de equipo descansaba sobre sus hombros. Después de lo que pareció una eternidad, Canessa y Parrado se encontraron con una vista que los llenó de renovada esperanza. Un valle estrecho con un arroyo que lo atravesaba. Y luego lo vieron, una figura solitaria a caballo en la distancia. Era Sergio Catalán, un arriero chileno, un jinete local que arreaba ganado por las montañas. Su encuentro fue nada menos que un milagro. Canessa y Parrado, débiles y delirantes, lucharon por transmitir la gravedad de su situación. Le mostraron a Catalán un trozo de papel con un mensaje garabateado, explicando el accidente aéreo y la ubicación de los demás sobrevivientes. Catalán, reconociendo la urgencia de la situación, no perdió tiempo. Cabalgó durante horas hasta el pueblo más cercano para alertar a las autoridades. El acto desinteresado de bondad de Catalán, su disposición a ayudar a completos extraños en necesidad, fue fundamental en el rescate de los sobrevivientes restantes. Se convirtió en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la humanidad puede prevalecer. La noticia del accidente y el milagroso descubrimiento de los sobrevivientes se extendió como la pólvora. La Fuerza Aérea Chilena, con la ayuda de la información proporcionada por Catalán, lanzó una audaz operación de rescate. Los helicópteros volaron a través de los traicioneros pasos de montaña, sus tripulaciones desafiando el clima impredecible y el terreno desafiante para llegar al lugar del accidente. El 22 de diciembre de 1972, 72 días después del accidente, los 16 sobrevivientes restantes fueron sacados de su prisión helada. El mundo observó con asombro e incredulidad cómo los sobrevivientes demacrados pero triunfantes emergían de los helicópteros, con sus rostros grabados con la terrible experiencia que habían soportado, pero también irradiando la alegría de la supervivencia. El rescate fue aclamado como un milagro, un testimonio del coraje y la resistencia del espíritu humano. Los sobrevivientes, unidos para siempre por su experiencia compartida, regresaron a casa a un mundo que había sido cambiado para siempre por su historia. La historia de los sobrevivientes de los Andes, a menudo referida como el milagro de los Andes, ha cautivado al mundo durante décadas. Ha sido objeto de numerosos libros, documentales y películas, cada uno buscando capturar la esencia de esta extraordinaria historia de supervivencia. El libro de 1974 de Piers Paul Red, Viven. La tragedia de los Andes sigue siendo uno de los relatos más definitivos de la tragedia. El libro, basado en entrevistas con los sobrevivientes, relata su angustiosa experiencia con escalofriantes detalles, ofreciendo una visión de las profundidades de la resistencia humana y las complejidades de la supervivencia. La película de 1993, Viven, basada en el libro de Reed, llevó la historia a un público más amplio, consolidando aún más su lugar en la cultura popular. La película, aunque ficticia para lograr un efecto dramático, captura la esencia de la terrible experiencia de los sobrevivientes, su coraje, su desesperación y su triunfo final sobre la adversidad. La historia del vuelo. 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya es un testimonio de la fuerza perdurable del espíritu humano. Es una historia de coraje, resistencia y el poder de la esperanza, incluso frente a una adversidad inimaginable. La terrible experiencia de los sobrevivientes nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, siempre hay un destello de esperanza que puede guiarnos. Su historia sirve como un faro de esperanza,
Un recordatorio de que el espíritu humano es capaz de superar incluso los desafíos más desalentadores. Es una historia que continúa inspirando, que nos desafía a confrontar nuestros propios miedos y a nunca perder la esperanza, incluso cuando nos enfrentamos a obstáculos aparentemente insuperables. ¿Qué piensan de esta increíble historia de supervivencia? Compartan sus comentarios a continuación y háganos saber qué otras historias inspiradoras les gustaría que exploráramos.